Hola, ¿qué tal de nuevo? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bien, vamos a continuar con esta serie de videos donde vamos a explicar un poco acerca de la integración del proyecto arquitectónico. Comúnmente las preguntas más usuales de los clientes es: ¿necesito la cotización de un plano? ¿O necesito un croquis? O a veces quiero una fachada. Bueno, como bien lo dije al inicio, parte del video anterior le da continuidad a este tema donde ya integramos un poco más técnico la parte arquitectónica. Esta parte nos ayuda a distribuir o a efectuar a un 100% para campo, ¿sale? Si nos damos cuenta, ya cambia un poco el énfasis de un proyecto, de un anteproyecto a una planta arquitectónica donde ya vemos ejes, cotas, ciertas indicaciones que en un anteproyecto no podemos ver, porque al final del día es una conceptualización que sirve para dar las primeras integraciones al proyecto. Al final del día la parte arquitectónica es donde ya empezamos a mostrar un poco más de tecnicismo, donde las plantas tienen que verse pues al final del día lo más comprensible tanto para la alcaldía como para el ejecutor o contratista en este caso. Comúnmente nosotros también, esta parte arquitectónica es fundamental en todo proyecto habitacional, departamental, cualquier tipo de obra. ¿Por qué? Porque si no hay un proyecto arquitectónico en una vivienda, en cualquier tipo de uso de suelo, lo que ocasiona es que cuando nosotros querramos intervenir en esa vivienda, en una ampliación, que es lo más común, o remodelación de fachadas o cualquier tipo de situaciones que se presenten en ese momento, pues desconocemos el tema, ¿no? No sabemos realmente cómo es la distribución del espacio, no sabemos si se puede o no quitar, que en el siguiente capítulo veremos la cuestión estructural, ¿no? La importancia de ese tema, pero que al final del día la parte arquitectónica nos va a ayudar o nos va a guiar para empezar a comprender el espacio. Cuando vamos a un terreno físico, que comúnmente nos suele pasar, es llegar y decir, bueno, sí, está bien la casa y todo, pero realmente yo no conozco cómo está la distribución, cómo están las divisiones, desconozco si este muro va a ser divisorio o va a ser de carga. Y parte de la proyección arquitectónica es que nos va a permitir comprender ciertas distribuciones de qué es cada cosa, cómo va a estar comportado, cómo se va a distribuir, de cierta forma nos va a indicar panoramas muy completos. Y la otra, cuando hagamos una intervención ante una fachada, ante una ampliación, pues es importante tener esa documentación, porque así podemos tener un criterio de que aunque el arquitecto que te haya ejecutado pues a lo mejor salió de viaje, a lo mejor ya no está, o simplemente tuvieron contra diferencias, bueno, puedes subcontratar a alguien más. Y sobre este tema, cuando a ti te entregan el proyecto, pues bueno, nosotros podemos empezar a partir de este nuevo proyecto o de esta base poder generar el nuevo proyecto, ¿no? Porque cada intervención, cada cuestión se tiene que analizar en parte a esto. Si no hay un proyecto arquitectónico, es muy difícil intervenir porque tenemos que realizarlo. Muchas veces el cliente no entiende esta parte, ¿no? Comúnmente ellos nada más quieren, como lo que vimos, ¿no? La conceptualización, pero al final del día, como que esta parte aún no la comprenden, que esto es fundamental en un proyecto. Podemos darnos cierto lujo al no querer recibir esta información. Y como bien lo digo, en esta parte pues ya viene un poco más concentrada la cuestión de fachadas, donde aquí, por ejemplo, si yo quisiera intervenir esta fachada sabiendo que ya conozco este material, sabiendo que ya tengo la dimensión de este nuevo elemento, porque cuando se construye sin planos no hay un régimen de forma, pues tenemos que volver a recrear todo el espacio. Bueno, ok, ¿quieres una nueva fachada? Perfecto, bueno, tengo que subir y medir, tengo que subir y adivinar realmente cómo va a estar el comportamiento de estos elementos, qué tipo de material, si puedo intervenir, no puedo intervenir, qué tanto me va a afectar, ¿no? Muchas veces el cliente no comprende esto, y a veces también necesitamos conocer la altura final, si se respetó el proyecto o no, qué tipo de elemento estructural tenemos, dónde vienen los cerramientos, dónde vienen las traves, aunque es parte arquitectónica, pero tiene mucha información que nos ayuda o nos retroalimenta a la hora de intervenir una nueva etapa en una casa, en un departamento, que son cosas vitales que a veces pues ningún albañil, ningún maestro te va a decir. Obviamente ellos lo que te van a decir es que pues sí se puede,
pero realmente nunca les va a interesar tu seguridad o la protección de tu vivienda. Al final del día, mientras uno cobre, pues es feliz, ¿no? Pues sin embargo, nosotros es todo lo contrario. Primeramente habría que determinar si realmente cuentas con esta información y en base a esta información poder dar un criterio y obviamente también visualizar que si estás dentro de la normatividad, si cumples con ciertas características, se puede dar un paso adelante, pero si tú no cumples con esto, bueno, eh, lamentablemente así le pagues a 100 arquitectos, contrates 100 ingenieros, habrá quienes tengan ética, habrá quienes no, pero al final del día la respuesta va a ser no. ¿Y por qué? Porque no respetaste los lineamientos que se dijo desde un inicio. Entonces, todo este peso cae cuando tú eh, por creerlo fácil, por decir, bueno, pues me voy a ajustar o no quiero invertir ahorita porque pues el maestro me cobra más barato, que entre comillas te sale más caro, es aquí donde vienen los detalles, es aquí donde te das cuenta y dices, chin, pues hubiera invertido, porque al final del día todo esto pues lo tienes que volver a recrear. Me ha pasado casos donde los usuarios o clientes pues quieren vender y ¿cuál es el primer error? No vas a poder vender si no tienes esta información. Si tú no tienes esta información completa dedicada a lo que es la cuestión arquitectónica, porque al final del día lo que siempre te va a jerarquizar en un proyecto es la cuestión arquitectónica que va a mandar para sacar las demás disciplinas, ¿no? Por eso es importante tener siempre en cuenta esta parte. Si no conocemos o no tenemos la dinámica de lo que estamos haciendo o lo que vamos a contratar, bueno, aquí nos damos cuenta que es un grave error y como repito, cuando quieres vender una propiedad y no tienes trámite, no tienes planos, es muy difícil poder vender una propiedad ya que no acredita que tengas esa intención o seguridad al comprador. Obviamente también el comprador tiene que verificar que tu casa está registrada o tenga su archivo dentro de la delegación para poder inspeccionar y verificar que realmente la casa o la propiedad pues tiene ese costo predial, porque al final del día si tú no tienes ningún trámite, ningún plano, pues obviamente sí genera desconfianza para saber si realmente la propiedad es viable o no viable. En lo que son cuestiones de mobiliario, pues al final del día quien te haga la gestión inmobiliaria pues te va a cobrar la parte de levantamiento. Entonces la parte de levantamiento por el simple hecho de hacerte este elemento te va a generar lo doble que pudiste haber ahorrarte desde un inicio. Entonces, por eso es importante tener en cuenta que la parte arquitectónica nos ayuda demasiado a entender y comprender el espacio, de cómo se va a comportar, pues, la estructura, la edificación o la vivienda. Posteriormente tenemos lo que es, o yo lo hago así de esta forma, como ves, ya la parte conceptual pues se olvidó, porque aquí ya es más técnica. Para trámites, pues se entrega 90 por 60. De hecho, yo a los clientes les entrego con esta calidad, les entrego con este funcionamiento, plano 90-60. Sí cambia mucho el anteproyecto, sí, porque al final del día, aquí ya donde concentramos toda la información para entrega final. Aquí ya es un plano un poco grande y encontramos el orden para que se pueda canalizar en obra, ¿no? Esto ya es preparación a obra. Una vez acordado el anteproyecto, aquí ya no hay cambios, aquí ya no existe de que muévele, quítale, ¿no? ¿Por qué? Porque es alterar todo el funcionamiento espacial que pues se tuvo que haber acordado desde un inicio, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta la función del anteproyecto, porque aquí ya no hay vuelta atrás y lo puede haber, pero eso va a generar pues costos adicionales, ya que pues al final del día para nosotros pues mover toda la estructura cuando ya se generaron los cálculos correspondientes, pues sí genera otra intervención que hay que tener en cuenta y platicarlo siempre con el arquitecto o ingeniero que esté dentro de este tema. Y si te das cuenta, pues sí cambia el panorama de información. Ya vemos un poco más completo donde esto pues obviamente se va a obra, ¿no? Todo esto que vemos al final del día, analizada la topografía, analizada los colindantes, ya sabemos cuáles van a ser las medidas y que esta información tiene que corresponder al terreno. Por eso fue importante analizar toda la información que analizamos en un inicio. Si te das cuenta, va de la mano, ya llega a una conclusión, es, ok, ya sabes la importancia del querer o adquirir el proyecto porque al final del día tienes la certeza y seguridad de que todo esto pues te va a funcionar, no solamente es un documento que vas a tener botado en un archivero, no, esto lo vas a necesitar cada que intervenga alguien, cada que intervenga una inspección, cuando quieras vender, cuando quieras hacer algún cambio, esto te va a facilitar, ¿no? Entonces, si te das cuenta, pues de esto trata el proyecto arquitectónico.
literalmente va de la mano y es un poco más simplificado porque aquí ya es un poco más simplificada la información, más técnica, ¿no? Aquí ya es más para entrega final ante una alcaldía o municipio que sí debe de venir. Entonces, al final del día, pues tratamos de sintetizar toda esta información y que tú como cliente desde ahora puedas comprender que es importante invertir, ¿no? Que puedas entender que no solamente es un simple planito, no solamente es un simple dibujito, no. Toda esta información nos ayuda para poder generar costos también. Si nosotros no tenemos este tipo de elementos, no podemos generar costos o aproximados. Hay clientes que nos dicen, oye, yo quiero saber el presupuesto, pero pues, ¿de qué? No, porque realmente si no hay nada que medir, que cuantificar, pues no podemos sacar volúmenes imaginarios. Y aunque se pudiera, se va a elevar la obra a un 150%, ¿no? Si la obra te cuesta 10, te puede costar 60, porque realmente no sabes ni siquiera el valor comercial de este elemento. Obviamente, si tú consideras más de lo individuo, pues se va a inflar, ¿no? Entonces, pues espero que con esta información también ya tengas una nueva noción de información. Espero que con esto puedas comprender ahora sí ya que la importancia del proyecto arquitectónico, la importancia de la visualización que analizamos hace un video anterior, cómo todo va ligado de uno mismo, ¿no? Ahora sí que, pues ya sabes, cualquier cosa que necesiten, cualquier cosa que se les ofrezca, cualquier cosa que requieran en su momento, pues ya saben el lineamiento. Y es importante que vean este video porque así se dan cuenta que no es porque nosotros querramos sacar provecho de esto, ¿no? Porque al final del día, si no se tiene una información, no podemos empezar algo que no está y sí lo podemos hacer, pero obviamente tener en cuenta que eso pues te va a generar costos. Entonces, pues es importante hacerlo desde un inicio. ¿Para qué? Para evitar de todo este tema. Sin más por el momento, te saluda el arquitecto José Andrés. Hasta luego.